Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy voy a subir dos videos. El primero para complementar la solución del ejemplo anterior con el cálculo de la probabilidad que le llamamos beta. En un momento lo explico. Y el segundo video, el método general para aplicar las pruebas de hipótesis. Entonces, nada más como repaso, habíamos definido un ejemplo auxiliar que consistía en analizar la rapidez de combustión en un proceso industrial. Yo consideraba esa rapidez una variable aleatoria. Lo que yo quería saber es si la media de la población es 50 centímetros por segundo o no. Lo que habíamos visto como repaso breve es que yo quería realizar esta prueba de hipótesis, la hipótesis nula, que sea eh, afirmar que la media de la población es 50, y la hipótesis alternativa es afirmar que la media de la población no es 50. Eh, con esas condiciones se va a cometer un error de tipo 1, que significa rechazar la prueba, nula, cuando en realidad es verdadera. Eh, va a ocurrir un error de este tipo con probabilidad dada por lo que vimos la clase pasada, que fue equivalente al área de estas dos regiones sombreadas, que en este caso nos dio 0.0576. En este caso lo que hicimos fue escribir en términos de la estadística que me sirvió para decidir si se cometía un error o no, que en este caso fue x barra, estas probabilidades, y entonces pasar de esa variable aleatoria a una variable aleatoria normal estándar que le llamamos z, y de ahí usar las tablas de la función de distribución normal estándar. Por lo cual obtuvimos que el error o la probabilidad de error 1 era 0.057, o sea, es casi 6%. Ahora, normalmente este porcentaje se fija por la persona que está haciendo el análisis. O sea, puede ser que una persona diga, yo quiero que el porcentaje sea 5%, el porcentaje de error sea 5%. Entonces, dada esa restricción, ¿cuáles serán las afirmaciones que tengo que hacer? ¿Rechazo la hipótesis nula o no? Ok, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Bueno, continuando, veremos qué pasa con errores de tipo 2. Errores de tipo 2 quería decir aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Eh, a la probabilidad de un error de tipo 2 le vamos a llamar beta, y vamos a calcularla para este mismo ejemplo de la velocidad de combustión. En nuestro ejemplo, para calcular este tipo de probabilidades es necesario que la hipótesis eh, alternativa, que le estamos llamando H1, tome o consista en asignarle un valor específico al parámetro mu. En este caso, mu es la media de la población. Entonces, en este caso, la hipótesis alternativa, nosotros habíamos dicho que es que mu no valga 50. Entonces, para poder hacer este cálculo, lo que vamos a hacer es asignarle un valor específico a mu y decir, bueno, si mu no es 50, entonces vamos a suponer que mu es 52, por ejemplo, ¿no? Entonces, considerando eso, la, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula siempre que pase una de las dos cosas. O mu es mayor que 52 o mu es menor que 48, ¿no? Donde aquí estoy tomando los intervalos que definí en la imagen en esta imagen. ¿Ok? Vamos a suponer que los intervalos de aceptación están en 48 y en 52, y por lo tanto se va a cometer un error de tipo 2 si, eh, si estoy
aceptando la hipótesis, o sea, si el promedio cayó en esta región de aceptación, pero el valor real está fuera de este valor de aceptación. Por eso estoy tomando un valor dentro de esta región crítica. No estoy tomando el valor crítico, sino estoy tomando un valor dentro. Estoy tomando el valor de 52, que está aquí adentro, y el valor de 48, que está aquí. Entonces, regresando a estos detalles, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Voy a rechazar la hipótesis nula de la siguiente manera. Voy a calcular esta probabilidad considerando que la hipótesis es falsa. ¿Cómo especifico que la hipótesis es falsa? Puedo decir que el parámetro de la población, la media de la población, es 52, ¿no? La hipótesis nula es que mu sea 50. La hipótesis alternativa sería que mu no es 50. Pero en lugar de eso voy a tomar la hipótesis nula consistente en decir que mu es 52, lo cual es un valor específico dentro del intervalo de la hipótesis alternativa. Bueno, en esta imagen lo que muestro es lo siguiente. Esta distribución de la izquierda es una distribución para la media muestral, o sea, para el promedio de la muestra, cuando la hipótesis nula, que es mu igual a 50, es verdadera. Por eso aquí se pone bajo la hipótesis nula de que mu es 50. ¿Ok? Entonces, esta curva es una curva normal con promedio 50 y con desviación estándar dado por los datos del ejemplo anterior. Esta curva de la derecha, esta distribución de la derecha, es otra distribución del promedio muestral cuando la hipótesis alternativa consistente en que el parámetro mu es 52 es cierta. ¿Ok? Es decir, si la hipótesis alternativa es cierta, estoy diciendo que la hipótesis nula es falsa. ¿Ok? Entonces, en este caso, gráficamente, a partir de esta gráfica, el error de tipo 2 ocurre si el promedio de la muestra está entre 48.5 y 51.5, que es lo que habíamos definido en el ejemplo anterior, en el mismo ejemplo que hemos estado trabajando. En el video anterior dijimos que el error de tipo 2 ocurre si el promedio está en esta región, en la región de aceptación de esta curva, pero la hipótesis alternativa es cierta. ¿Qué quiere decir eso? Que debo tomar la distribución dada por esta curva que se obtiene cuando la hipótesis alternativa es cierta. Por lo tanto, el error de tipo 2 consiste en calcular el área de esta región sombreada. ¿Ok? Es decir, el área de la distribución de la derecha de 48.5 a 51.5. Entonces, considerando eso, puedo escribir que la probabilidad de error 2, que le vamos a llamar beta, es la probabilidad de que la media de la muestra esté entre 48.5 y 51.5, dado que el promedio de la población es 52. O sea, esta primera parte consiste en especificar que estaría yo aceptando la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Entonces, reescribiendo esto en términos de la variable aleatoria z, que es la variable aleatoria normal estándar, me quedaría esto de aquí, o sea, restándole el promedio y dividiéndolo entre la desviación estándar, me quedaría esta probabilidad en términos de la variable aleatoria z, y pasándolo a la función de distribución acumulada, me quedaría esta resta. Y viendo nuestras tablas, que ya las hemos visto, me quedaría que la probabilidad de error es 0.2643. Por simetría, si tú calculas la misma probabilidad de error, pero considerando que la hipótesis alternativa consiste en que mu valga 48, por simetría de la distribución normal estándar, el error seguiría dando lo mismo.
Entonces, lo que podría yo concluir es que la probabilidad de error, o sea, de aceptar la hipótesis nula, dado que es falsa, es en efecto este número, 0,2643. Con esto termino el ejemplo de cálculo de probabilidades de error de tipo 1 y de tipo 2. Y el segundo video veremos el procedimiento general para resolver un problema de pruebas de hipótesis. Nos vemos.